Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Martina, esto es Cerulio y hoy estamos en presencia de la espectacular Chola Poblete. ¿Cómo estás, Chola? Muy bien. O sea, iba a decir otra palabra, pero bien. Estoy como un poco confundida Siempre estamos confundidos y el todo el bien define tiempo. todo. Sí, Es un placer tenerte acá, gracias. realmente. Hoy vamos a estar conversando sobre un montón de cosas. Así que bueno, espero conocerte más y que las personas que están detrás de la pantalla te conozcan un poquito más también. Naciste en el 89, en Guaymallén, Mendoza, como el alfajor. Tenés, tenés familia de origen boliviano, ¿no? Así es. ¿Qué parte de tu familia? Bueno, yo soy particularmente de Bermejo, que es una localidad en Mendoza, Guaymallén, que es como muy conocida por ser como una zona en donde han nacido muchos artistas. Em, Mi familia materna es de origen boliviano y mi familia paterna chilena. Entonces crecí en por así decirlo, en un entorno bastante distinto al que uno imagina como Mendoza. Como que Mendoza tiene esa idea y ese eslogan de la ciudad del sol y el buen vino. Totalmente. Y yo como que atravesé el lado Z, ni siquiera B, de ese lugar. Porque bueno, vengo de un barrio muy humilde y en donde generalmente una zona en donde se asentó como una comunidad migrante del norte del país, de Bolivia y de Perú, porque bueno, hay mucho trabajo golondrina, hay muchas personas que, que viven en Mendoza para trabajar en las viñas, por las bodegas, etcétera. Entonces, nada, como la idea de Mendoza que tengo es muy distinta a la que tiene cualquier otra persona. Vos viste la otra cara de la luna, vamos a ponerlo de esa Así manera. es. Sí, o sea, no es que no, o sea, existe todo, o sea, como sí es un lugar, es muy complejo, o sea, imagínate que Mendoza es un oasis eh, y que tiene muchos paisajes. Yo siempre digo que siempre quise huir porque tiene este paisaje tan imponente que es la cordillera de los Andes. Entonces, crecer como con ese paredón, como esa montaña enorme Que te come, te que te traga. come, que sentís que no puedes crecer. O sea, era muy fuerte, es un lugar también muy careta. Eh, Siempre me acuerdo como del momento en que cuando empecé como a transicionar o a pensar un poco en mi identidad y llegué a Buenos Aires, entendí como esa idea de lo queer y que en Mendoza era mucho más cerrada, como gay Y gay. y gay. Gay, Sí, gay. porque te digo que hasta Claro. torta era como medio por ahí que Extraño, claro. sí. Y de Vos hecho, creciste en un barrio, además. yo crecí, además, en un barrio en Bermejo y sí, no tuve como pares o ejemplos de personas disidentes. O sea, sí tengo como una imagen muy marcada de una persona que se tomaba el mismo colectivo que el mío cuando yo cursaba en la primaria, que fue Maverick, que fue una artista, te digo que artivista, una persona de la noche, drag, media, sí, una persona muy queer, que era increíble. Creo que también conociéndola entendí lo que era para mí la performance y lo que era también como eh, la primera imagen de otra femenidad que no sea una mujer cis. Yo creo que hay experiencias que siguen leudando, ¿no? Acá adentro. Y justo te iba a preguntar si había alguna imagen de tu infancia que hoy te siga trabajando por dentro como una obra en proceso, ¿no? Creo que soy como una
me considero como una persona muy nostálgica. Me valgo del recuerdo y de los lugares y de las imágenes de esos momentos para crear. Y, y mucho de mi obra tiene que ver como con mi experiencia atravesando todos estos contextos y conociendo a personas que han sido muy influyentes y referentes para quien soy hoy y para también como mi, mi, mi construcción, por así decirlo, ideológica, si se quiere. Eh, y, y sí, hay como un volver todo el tiempo como a un pasado, pero no como por una cuestión del, como esa idea de volver al pasado. O sea, yo al pasado no quiero volver nunca. Por más que, no, no quiero, pero, No es una película de ciencia no, ficción, no claro, estamos pero volviendo al futuro ni al pasado ni no, no nada. quiero nada de eso. Me gusta mucho el presente. Sí, tengo algo como una relación con la nostalgia, pero me interesa como más la imagen de eso. Yo quería preguntarte también para construir un poco esta nostalgia y saber un poco más de tu infancia, de tu vida. ¿Cómo era tu barrio, cómo era tu casa en la que vivías cuando eras chica? Bueno, yo me crié, o sea, en una matriarcado, en una familia en donde, no sé, mi abuela, eh, 6 tías, muchas primas, como que no, bueno, yo no conocía a mi papá lo conocí recién a los 20 años, creo, a los 18. Entonces, nada, como que mi mundo estaba muy cargado de una cosa de lo, de lo femenino, pero también como como no de la idea que se tiene de lo femenino, digo, como había algo de, de mujeres como muy como empoderadas, teniendo que ir contra todo. em, Y nada, en una casa del IPB de Guaymallén, muy humilde, con, no sé, mi vieja empleada doméstica, hasta el día de hoy ejerce como empleada doméstica, mi padrastro camionero, eh, y yo siempre viví como en un mundo de fantasía, como que mi escapatoria, o sea, lo que sucedía era que no, yo era un niño, una niña, un niño que no. O sea, tenía muchas libertades, pero a la misma vez me resguardaban de muchas cosas del entorno. Y entonces, si bien tenía mi lado más punk, que de repente, no sé, en las fiestas de Mendoza, todo el mundo, o sea, desaparece de 1 a 4 de la tarde. Yo me iba, no sé, al campo y me ponía con mis amiguitos, armábamos como especie de casas en árboles y nada, cosas que hacen. Constructora. Sí, constructora. Pero después también pasaba mucho tiempo sola, dibujando, y ahí es en donde me encontraba como con mi parte más vulnerable. Y siempre lo que me acuerdo, que lo hablo en terapia, es que creo que ahí apareció como esta noción del abandono y en donde yo, por ejemplo, yo decía como, quiero ser famosa porque quiero aparecer en carteles en la calle, así mi papá me va a encontrar y va a decir como, se perdió de esta persona, ¿no? Como había algo de eso, que después nada, como que ese dolor fue como mutando y se fue como eh, no sé, lo empecé a vivenciar, no sé, en vínculos sexoafectivos o hasta en amistades. Pero, pero sí es como que mi infancia no la recuerdo como con dolor,
sí como un momento muy crucial de creatividad y de encontrarme conmigo. Tenía mucho tiempo como para pensar y tenía muy en claro que quería ser artista. No sabía qué tipo de artista. Al principio como que me copaba mucho la idea de la moda y la indumentaria, y de hecho quise estudiar en la facultad, pero era una universidad privada, entonces no pude. Y tenía mucho miedo de estudiar artes plásticas o artes visuales porque había como una idea de que no terminabas como, bueno, siendo docente o haciendo caricaturas en una plaza. Y entonces el futuro era como muy Aterrador. aterrado. De Como, repente comer ¿de arroz todos los qué días. hago? No, bueno, en algún punto me También, sucedió. O obvio, sea, es parte del soy proceso. una privilegiada que hoy en día puedo vivir de mi arte, pero recién hace unos años, o sea, ¿Tu me familia costó cómo mucho. se tomó esta búsqueda que tuviste, esta búsqueda artística? Estas mujeres que te acompañaron en tu infancia. Y yo siempre fui como muy, si bien como una persona muy como, como silenciosa, fui muy disruptiva, como que sí, siempre tuve como ideas que para lo normal, por así decirlo, era algo loco, como, no sé, esto, como quiero ser artista, quiero siempre, o me quiero ir, o sea, como siempre, mi idea era siempre crecer, irme, em, viste, en los barrios a veces esto de quizás seguir como un legado del trabajo de los padres, o como que, como que es muy limitante, ¿no? Como que no hay una cosa que, bueno, también tiene mucho que ver como el contexto en el que atraviesa, digamos, A nivel sí, socioeconómico, sí, socioeconómico, ¿no? total. Como eh, que te cortan un poco las alas, entonces no puedes como pensarte, bueno, quiero vivir de hacer pinturas, eh, no sé, digo, pero no hay como no sé, no hay un sueldo, Si no hay un sueldo, no hay un sueño no tampoco hay en algún o sea, es punto. como, sí, muy abstracto, entonces como que yo iba con todas esas ideas y mi familia como que siempre o sea, siempre me apoyaron y por suerte lo que sucedía era que iba como habitando nuevos lugares y, y siempre de alguna forma me iba bien o era escuchada o era vista y entonces había como una recompensa. No era que, no sé, digo, me acuerdo de tener 17, 18, juntarnos con unos amigos y ya teníamos noción de lo que un poco sucedía en Buenos Aires y que la feria más importante era Arte Va y nosotras nos inventamos un arte bar y entonces lo que hacíamos es como yo siempre fui muy sociable, era hay una calle en Mendoza que se llama Aristides Villanueva que tiene muchos bares y entonces íbamos y le decíamos a los dueños que queríamos hacer una feria, colgábamos nuestros cuadros y no sé, era como una forma en realidad, mi necesidad y creo que el deseo era de poder visibilizar lo que hacíamos, o sea, como todo ese proceso, esa introspección, como todas esas preguntas, esas dudas, poder compartirla con alguien y que no queden ahí guardadas, pero no había como yo no esperaba que alguien compre esa obra o tal. Era No, simplemente con el fin, viste, sí, de exponer lo que colgábamos las hacías. obras y nos daban tipo unas para chupar, o sea, tipo Unas cervecitas, claro. unos tragos y yo me sentía re cool porque podía invitar a amigas, amigos y veían ahí una obrita que después se armaba un boliche, eso, o sea. Amo. Y eso Desde... hoy pasa igual. Lo Pero hacemos de otra en manera, otra escala, un poco más elegantes y un poco te más juro. Con un finas, vestido puesto con un hermoso. vestido. Pero me encanta esta enfant terrible que de construir casas en un campito con los amigos al arte bar a la Bienal de Venecia y así podrías seguir con todo tu recorrido, toda tu trayectoria.
No quería pasar a otra parte sin preguntarte algo que me parece que es importante para todo lo que vamos a seguir hablando después, sobre la religión. ¿Qué lugar ocupaba la religión en tu casa, en tu hogar? Mm, bueno, mi familia, o sea, siempre ha sido muy, muy creyente. La imagen de la Virgen siempre estuvo muy presente, sobre todo porque hay como un mito familiar en donde, eh, según lo que se dice, es que mi abuelo se viene de Bolivia a Mendoza a trabajar, pero que en su infancia él, jugando, escarbando, encuentra como una esculturita, una estatuilla de una virgen. Y Bolivia, si bien o sea, ¿cómo decirlo? Tiene como una cosmovisión y un sincretismo de lo católico y la Pachamama y lo indígena, qué es eso, como todo. em, y, y le decían que tenía que rendir culto, porque si no le iba a caer una maldición. Y él rompió esa imagen y después creció como con esa anécdota. Y a los 33 años, a la edad de Cristo, se murió electrocutado, se le quemó la mitad del cuerpo. Y entonces, cuando estaba como agonizando, decía que era por la maldición de la Virgen. Y entonces yo crecí como con este relato que me persiguió, pero a la misma vez también me acuerdo que cuando tenía 17, 18 salí del primer closet. y, y entonces y estaba atravesando por un momento de depresión y tenía muchas crisis de pánico. Y una vecina de mi madre, como que no teníamos las herramientas de tenés que ir a hacer terapia, puedes ir al Total. psiquiatra o tal. Entonces, no sé, tipo, fui a todas las iglesias a que me curen. Entonces pasé me hicieron rezar miles de Padre Nuestro, Ave María, después fui a los evangelistas, tenía el demonio, y después, obvio, como era barrio donde yo vivía, venían mucho los mormones. Y esa fue mi última iglesia porque los chicos eran muy Eran muy lindos. lindos. Y entonces me encontré como con esa situación como muy performática igual. Y me pareció tan, tan, tan loco que nada, que después de eso finalmente terminé haciendo terapia, haciendo hipnosis. ¿Hipnosis? Hipnosis, un año de hipnosis. No, yo siempre como cualquier, o sea, Flores de Bach. mala praxis, o sea, Claro. como yo tenía una idea, un deseo y me decían que lo que me pasaba no era, no, ¿Qué te querían como, exorcizar de adentro? querían que yo sea una persona hetero, un varón No, qué hetero cis, aburrido. y yo que era una mostra, ¿entendés? Te Como no, juro. no sabía qué hacer. Entonces, esa es mi experiencia como con la religión. Y después también como muy presente esto de como los santos populares, como Seferino Namuncurá, que mi mamá le rezaba mucho, el Gauchito, la difunta Correa, o como Claro. de repente mi mamá me decía como, no, me tengo que ir a San Juan, que queda al lado de Mendoza, tengo que ir a San Juan porque tengo que cumplir con una promesa, y la difunta, viste, es como Sí. recobradora. Entonces, y yo, no sé, crecí como con toda esta cosa que, viste, como, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Entre supersticiones, Pero exorcismos, sí, no, de todo. y no sé, creo que todas esas imágenes me han seguido. y, y Vinculas de- mucho iconografía cristiana también con mitos andinos y demás. No sé, por ejemplo, en Vírgenes Cholas o Tenedor de Hereje, Pachamama. Eh, sí, Haces todas estas vinculaciones. Es sí, porque, bueno, claro. de hecho, perdón que te No, por interrumpa. favor. No, de hecho, Las Vírgenes Chola es una serie de obras que han sido muy importantes en mi carrera, y tiene que ver con este mito familiar de mi abuelo. Cuando estaba llegando a los 30 dije,
no me quiero morir a los 33. Como este karma, como que estaba en Total. una cosa de sanar. Mm. Y entonces dije, voy a hacer 33 vírgenes y de alguna forma como cerrar ese ciclo. Romper la Y maldición. al día de hoy llevo 30, me faltan 3. Que quiero que una sea mía, una de mi mamá y una de mi hermana, como mucho más íntima y más representativa de nosotras. Y creo que ahí ese ciclo realmente cierra. Total. Qué hermoso todo Sí, lo que estás diciendo. Qué poder increíble, enorme, enorme todas estas historias que contás, desde los mormones, desde tu abuelo, desde la hipnosis. Quería también preguntarte, porque veo que viviste muchas cosas también a una muy corta edad, ¿qué sentís que aprendiste antes de tiempo? como tener bronca, como algo de la injusticia. em, sí, o sea, como no podría decirte como otra palabra, y tampoco me quiero hacer la... O sea, realmente creo que tiene que ver un poco con eso, como si bien de alguna forma busqué mi libertad y mi camino y encontré un montón de personas y se abrieron un montón de puertas y etcétera. Creo que siempre lo que me hizo estar em, como parada y a tierra era como, esto como me da bronca, quiero cambiarlo, como la injusticia. em, y sí, hay como algo de eso. Me parece muy, Mm, muy importante lo que decís. sí. ¿Cuáles son los referentes artísticos e históricos que reaprovechas en tu obra? ¿Y qué críticas expresas a través de esa relación? Mm, tengo como muchos referentes. Creo como que también hay algo que tiene que ver como por momentos. Eh, a mí me gusta mucho la música y hay algo de la música y de todo lo que tiene que ver como con ese mundo que me atraviesa un montón. Eh, ¿Cuál es me- tu artista favorito? ¿O el que más te gusta ahora? Son muchos, no sé, me gusta desde el indio hasta Prince, a, no sé, como todo lo que tenga que ver como con ese mundo como em, creativo y de crear imágenes. Lo que pasa es que yo me crié con MTV y entonces como todo lo que te brindaba un videoclip y esperar como ese momento y todas esas imágenes y ese mundo y, y esta idea, ¿no? Como del músico como estrella pop. Porque a mí lo que me pasaba era como, claro, soy de Mendoza, entonces por ahí sí, sí, o sea, me encanta Picabia, amo Picabia, me encanta, no sé, Rómulo Machó, y después todos mis amigues que son artistas también, he crecido y, y no sé, son mis referentes hoy en día. Pero, pero claro, el arte visual, el arte plástico es un lugar mucho más, quizás, no quiero decir egoísta, pero me sale esa palabra, como que hay algo de vincularte con una obra de arte que es en un espacio, que puede ser una galería o un museo, y en donde el diálogo está con una pintura, una escultura, lo que sea, Sí. pero al artista no lo ves. No, te Y, reflejas. y los artistas, algunos, crean en sus talleres y no son figuras, no pretenden ser personas visibles y tal. Y, y la música, lo que me pasa con la música es que siento que
que podés estar en un pogo, que te puedes abrazar a alguien, que puedes bailar con alguien de la mano, que puedes cantar con alguien, que te emocionás, que hay algo ahí como... Tiene más cercanía Y es también. masivo, Sí, y hay algo ahí como me hace total. pensar, pensaba en este DJ cura, no sé qué Ay, sí, cosa, que Guillermo, no el sé padre quién es, me Guillermo. enteré el otro día porque estaba tocando ahí cerca de mi casa, pero pensaba como, wow, ¿no? Como esta cosa como del ídolo que está ahí, todo lo que genera alrededor y cómo Y como la convocatoria, viste, es para todos, para todos. no es para algunos, viste, que yo creo que también, viste, el museo, la galería, todos estos lugares que Ujú. mencionás, lugares que son hasta religiosos en algún punto, que se los trata como una iglesia. Bueno, vienen de ahí, o sea, de hecho Total, las primeras imágenes son en catacumbas, total. después eso en la historia pasa a ser iglesia, después el museo surge como una resaca de lo que sería una colección de arte, o sea, hablamos de los Medici, ponele, ¿no? Total, Como, total. Vos al ser bastante punk no estás para esa de ir al museo en silencio, quedarse calladito, quietita y tipo, lo que pasa es que, no. o sea, a mí lo que me interesa, por ejemplo, cuando creo, es intentar tener o lograr ser un poco más accesible a cualquiera, ¿no? Como que cualquiera pueda reconocer lo que estoy haciendo. Que no sea tan elitista, porque o sea, ya el lugar te limita, o sea, un Sí, museo te no condiciona. va, te condiciona, no va todo el mundo a un No, museo. no. Eh, entonces, eso. Y quería también hablar sobre los materiales, ya que estamos empezando a entrar a tu obra. Sé que te interesa la carga simbólica de los materiales y quería saber cómo los elegís. ¿Hay algo que te guía o es más bien una negociación con lo que aparece? Creo que tiene que ver como con lo que me va atravesando en el momento. Por ejemplo, yo siempre dibujé, a mí me encanta dibujar y después tuve formación en pintura en la universidad, Mendoza, pero, pero a mí yo me hice muy conocida, más ser como en un lugar del under por hacer performance. Y en ese momento creo que lo que tenía para decir, lo que quería decir, tenía que ver con eso, ¿no? Como con mi cuerpo y con las preguntas que me invadían en ese momento y que fue como algo medio que sucedía también a mi alrededor, ¿no? Y después cuando el cuerpo me cansó y me di cuenta de que había como mucha teoría al respecto y una bajada de línea también como muy em, de pensadores que tienen como una experiencia del cuerpo muy distinta a lo que es habitar en, por ejemplo, no sé, en un barrio en Sudamérica, ¿no? Como lo que me pasaba a mí era que me cansé como de esta cosa eh, tan ñoña, tan nerd de la performance y el cuerpo y dije como me despojo del cuerpo y, y entonces empecé a buscar otros materiales que de alguna forma me dieran como esa idea de lo performativo. Sí, que tengan corporalidad. Claro, y entonces empecé a trabajar con el pan y con la acuarela. Y en el pan lo que encontré era como, empecé a hacer máscaras. Entonces, claro, detrás de una máscara pueden habitar muchas identidades. Pero a la misma vez lo que me interesaba mucho, que de hecho mis primeras pruebas con máscaras de pan, la idea era como que se disuelvan, que muten, y entonces aparecían gorgojos y otros colores y mo y no sé qué. Y eso me parecía fascinante porque yo ahí veía algo que realmente estaba transicionando. Total. Y después con la acuarela me pasaba lo mismo, que es un- una materialidad que si bien yo le puedo dar una forma, el agua, o sea, yo uso mucho las manchas
y no sé, dejo como charcos y al otro día cuando vuelvo eso se mezcló y generó otra cosa y entonces los cuerpos dejan de ser cuerpos y no hay una cosa reconocible, hay una forma y puedes decir que es algo vital, pero, pero no hay un sentido, ¿no? Como esta cosa tan binaria de, eh, como, bueno, varón, mujer o lo que sea, ¿no? Como Total. son formas. Y esa, y ese resultado, ¿no? Como de poder abstraer algo, es algo que me interesa mucho, pero como ser humano también, Mm. ¿no? Como yo quiero en algún momento abstraerme, tipo, no ser más, ¿entendés? Que eso es lo que va a suceder, Total, total. pero de una forma como... Pero sin ser una guía. Claro, no, sí, hay algo como de esos materiales que me Mm, dejaron como seguir indagando mm. sobre lo que es la performance sin poner mi cuerpo. Hablando de dualidades, transformaciones, cosas que se diluyen, cosas que cambian, ¿cómo fue construirte a vos misma? Vos sabés que ha sido muy orgánico, Mm. como que no, a veces como que me despierto y digo como que en qué momento llegué a ser quien soy, pero lo que me pasó a mí creo que tiene que ver como que pude em, transicionar en un lugar muy cuidado, que es el mundo del arte, en donde mis preguntas y mis respuestas y todo lo que tenía que ver con la identidad, mi sexualidad, etcétera, siempre lo manifesté y lo puse y lo transformé en obra. Entonces, cuando yo empecé a hacerme fotos y empecé a hacer performance, em, empecé a travestirme como una chola andina con, con ropa de mi abuela, y entonces, de alguna manera, como que nace ahí como un alter ego eh, que, que en ese momento solo lo usaba para hacer arte de acción, por así decirlo. Y después la gente se acostumbró y me empezaron a decir chola, y yo a- como a esto de chola también lo traía como una forma de homenajear a las mujeres de mi familia y de darle otro sentido a ese término que es como despectivo o que lo usan, ¿no? Como de esa forma. Entonces, un día me encontré, no sé, en la calle siendo la chola Claro. y, y la gente, o sea, como que Hiciste como una simbiosis, se unificaron. sí, también como hay algo, yo creo que obvio, siempre digo que soy una privilegiada porque no me tocó estar atendiendo una verdulería, como hubiese sido distinto. Entonces, crecer en un lugar en donde todo es posible, viste, o sea, mañana te puedes llamar piedra y ser la piedra y punto. Después, obvio que es medio raro cuando salgo de estos contextos en donde me abrazan y soy una persona más, soy la travesti que está caminando y punto. Em, pero nunca o sea, como que lo viví de una forma muy orgánica. Mm. Eh, sí con un montón de preguntas, pero como también pienso en la fluidez de lo performativo de mi obra y también como en la vida, siento que como no me quedo quieta en un solo lugar. Eh, con esto no digo que voy a volver atrás. ¿Y hoy quién es la chola? Y Además de reina. es un poco, o sea, es algo que me lo pregunto también, porque si bien como
mi obra y mi carrera me ha dado un lugar. A veces me gustaría desaparecer, pero por una cuestión de sentirme como muy exigida. em, pero más que nada por eso. Y también a veces como que siento que tengo, como que no sé, a veces siento que estoy en falta, ¿no? Como en el sentido de que si bien yo me siento una persona que fue parte de una militancia y un activismo, eh, todo ese activismo y esa militancia lo he hecho en mi imagen y quizás en algún momento era mucho más punk y, y no sé, o sea, Podemos este ponerlo lugar, como un signo de pregunta lo que también. pasa es que cuando como idealizas como esto de ser artista, ¿no? Y finalmente, no sé, creo que hoy en día como mi idea de lo que es ser artista es otra cosa. Eh, y perdón, o sea, yo soñaba con estar en un libro y soy re ambiciosa y me encanta y quiero todo, pero a la misma vez a veces me gustaría ser un poco más silenciosa. Creo que lo que a mí me pasa es una terapia. Amo. Creo que a mí lo que me pasa es como que yo, para mí el lugar en donde yo me encontraba con un lienzo o un papel en donde yo creaba, era mi lugar de libertad. Y hoy en día es una libertad media extraña porque tiene que ver como con demandas. Eh, entonces entras en una situación de trabajar con personas y ese lugar que era tuyo, que era íntimo, se abre a otras personas, Opiniones, percepciones, opiniones, todo. percepciones, deadlines, Total. que te invitamos acá, allá, que es genial. Mm. Entonces, o sea, como no quiero sonar desagradecida, pero sí hay como una pequeñita línea de que te puedes viajar Ujú. mucho. Y yo intento seguir conservando esa libertad en mi taller. Mm. O si no la encuentro en mi taller, encontrarla en cualquier lugar en donde yo pueda como sentirme de nuevo así, como con inquietudes, sí, como creo que todos tenemos que seguir preguntándonos cosas, ¿no? Como que no te puedo decir quién soy No hay hoy, deadline para la pregunta de quién es uno. Nunca, ¿viste? nunca. Entonces hay algo de eso. Total. Eh, Bueno, pero podremos decir, sos reina. si vos lo Sos decís, reina. Vos no te soy preocupes que acá reina. yo, como una psicóloga, hice un año de psicología, así que estoy Mira, anotando todo acá. no, igual obvio, o sea, yo también entendí que para poder estar en este mundo del arte, eh, que es por momentos bastante hostil, una tiene que ser una reina. Mm. Eh, Siempre digo que cuando esperaban de mí que yo sea una víctima, me mostré como una diva, pero por una cuestión de que es un lugar que tengo que, digo, no le pasa a todo el mundo. Y, y a mí me gusta seguir incomodando a las personas. A mí me gusta que me sigan, que me inviten a, no sé, a un evento tal y ser una travesti ahí sentada, que se estén preguntando por qué estoy, Mm. ¿no? Creo que hoy mi militancia pasa por ocupar esos lugares. em, y asimismo eh, estar en museos o galerías y, y ser ahí como un virus, meterme en la casa de las personas y ser una bardera, porque finalmente sigo siendo igual, o Mm. sea,
vos me das una copita de vino y soy una loca. Pero sí, yo me fui al barrio, pero el barrio Queda dentro tuyo. no se fue. No se va de una. No. Yola, quería saber, quería que me hables un poco de tu frase "mi género es artista" del Manifiesto Popandino. ¿De qué manera manejás la idea de género en el arte para rechazar etiquetas binarias? Me pasó que es muy random, pero en realidad no, pero me hice me dieron la visa y entonces tenía que hacer un viaje y cuando tuve como la oportunidad de hacer el cambio del DNI no lo pude hacer porque era volver a pedir, o sea, hacer todo el quilombo de la visa y dije no quiero volver a pasar por este momento porque es Terrible. terrorífico cuando vas a pedir la visa para Temblás, ir. estás como... No, sí, no. Y aparte, me acuerdo ese momento, no sé, 10 personas delante mío dijeron que no. Yo decía, yo soy otra. Me lo dieron, dije, no vuelvo más acá. Entonces, dije, ya está. O sea, si igual en los aeropuertos ni me joden, nunca me discriminaron por suerte. O sea, nunca pasó nada. Y me quedé con eso pensando. Y entonces... Pero yo tenía la necesidad y el deseo de que mi DNI dijese género femenino o una X, ¿no? Como... Y, y me quedé como con eso ahí unos años y, y entonces llegó un momento en el que así como también me cansé como de la teoría del cuerpo, me cansé como un poco de esto de las etiquetas, ¿no? Como que todo el tiempo te tenés que ubicar en un lugar. Total, posicionar. Pero ya hasta en el sexo, ¿viste? Si sos activa, si sos versátil, si sos pasiva, o sea, como... Si sos de un acróbata, montón- ta. en todo, o sea, como todo el tiempo te tenés que poner en un lugar. eh, y yo, la verdad que, no sé, como... llevo- creo que realmente creo que lo único con lo que me siento identificada, pero porque lo vivo todos los días, es con ser artista. Y la gente cuando o sea, tampoco es que salgo a la calle y todo el mundo me conoce, pero digo como, las personas que me conocen, primero dicen como, ah, es artista, punto. Y, y yo me siento muy orgullosa porque lo, lo deseé toda mi vida. O sea, yo, antes que pensarme como la chola o como o lo que sea, o sea, tipo, yo me pensaba artista y siempre quise como eh, que me reconocieran por eso, ¿no? Como por lo que podía hacer con mis manos. Y, y entonces, cuando escribí este manifiesto, que devino en un disco que formó parte de una exhibición en Lisboa, eh, como que lo dejé ahí como muy firme en plan, si mi DNI pudiese decir género artista, yo sería muy feliz. Me encanta. Sí, Identidad sí, artista. identidad artista. Pero perdón, esto no quiere decir que, o sea, hay una ley de identidad de género, hay una lucha súper Total. importante y hay muchos derechos ganados que, o sea, que gracias a toda esa militancia, a todas esas personas que estuvieron, hoy también yo puedo andar por la calle, si bien está todo medio jodido, eh, digo, tengo como una otra seguridad, como me siento respaldada, ¿no? Sí. Y también tengo la libertad de decir, soy artista. Entonces, eso. Vos también sos una persona que cuestiona mucho las cosas Ujú. por cómo están pactadas.
tenés esta tendencia punk de enfant terrible que ya hablamos anteriormente. Vos cuestionás mucho el mito de la Argentina blanca y quería saber cómo se construye esta identidad marrona que reivindicás. Bueno, a mí me pasaba que, como ya como te mencioné, vengo de una familia migrante, entonces en mi adolescencia yo sentí mucho más la mirada sobre mi color de piel que sobre, no sé si era en ese momento puto, ¿entendés? Como eh, sí sentía como ese racismo. Em, entonces, cuando empecé a exhibir mi cuerpo em, como una obra en fotografías y performance, em, me di cuenta que había como un tema que quizás siempre estuvo presente, pero no, pero quizás en ese momento no se discutía mucho. Te estoy hablando de, no sé, hace muchos, muchos años. Y, y entonces aparecieron un montón de referentes y, y personas que estaban como con estas, como con estos temas, como, bueno, no sé, Gabriel Chaile, eh, Seba Calfuqueo, y bueno, Identidad Marrón, que fue como muy clave porque fue el colectivo que puso en la mesa eh, el racismo de la Argentina. Entonces, nada, o sea, como que hubo una mirada real como de lo que sucede, sobre todo siendo de provincia, por así decirlo, o del interior, que del interior no sé de dónde, Te juro. ¿entendés? Del interior no sé de dónde, pero sí había una cosa ahí como que yo no me sentía como muy cercana a Buenos Aires y tenía una relación mucho más directa quizás con Chile, con San Juan o Cuyo. De hecho, cuando empiezo a trabajar como artista y empiezo a aplicar a residencias o interesarme en clínicas, miraba mucho lo que pasaba, no sé, en el sur o en el norte, como que hay una otra un otro relato. Y eso es lo que a mí me interesaba y es con lo que yo me sentía identificada. Y no me sentía identificada realmente con lo que se proponía en ese momento como la escena del arte argentino, ¿no? Como que si bien respeto a todas esas artistas grandiosas, había algo que a mí no me atravesaba, pero por no. O sea, yo no conocía Buenos Aires, No te interpelaba. no, y después también hay como, está esta idea general de que Buenos Aires es Argentina y Sí, no que es Dios acá atienda así, acá, ¿me no entendés? es No. así. Entonces, y mucho cuando, o sea, y te pasa cuando podés salir del país eh, y te dicen, pero, o sea, a mí me pasaba como que, pero vos sos boliviana, sos peruana, ¿no? Soy argentina. Viste, como hay una idea de como no, sos blanca, tenés rasgos europeos y tal, Ay, y es Dios, como, sí. no digo que no, pero, o sea, hubo un genocidio enorme, o sea, como con, con un montón de comunidades, Total. entonces hubo ahí, o sea, como ¿cómo se dice? Borrón y cuenta nueva. Sí, para que, bueno, estos procesos de blanqueamiento, o sea. Hoy en día, ¿tu cuerpo es un territorio en disputa o es un lugar de afirmación? No sé. No, ni idea. No, lo que pasa es que, o sea, como,
Quizás a veces es una y a veces es otra, ¿viste? Lo que pasa es que me pienso como artista y me pienso como una persona que va a comprar verdura. Mm, Y entonces ahí hay como que se separa la perspectiva total. de lo que me pasa a mí. O sea, yo he pasado, a mí me pasó que, por ejemplo, cuando empecé a hacer una feminidad en lo social, que ya no era una performance, em, me acuerdo de una situación de haber viajado a Mendoza en un bondi, en un colectivo, y que supuestamente tenía que cambiar de ruta. Entonces el acompañante del chofer y el chofer me llaman a mí para revisar no sé qué cosa y en realidad me estaban invitando a tener sexo con ellos en la cabina y, y después empecé a vivir como muchas situaciones así, en, en el Uber o en un taxi volviendo de una fiesta. Y ahí entendí, o sea, como yo me di cuenta que siendo en un momento un chico gay tenía muchos privilegios. O sea, si hacemos una pirámide, o sea, lo, lo último siempre es como la mujer. Em, y ahí realmente empecé a sentir miedo y empecé a sentir lo que le pasa a una mujer eh, en su vida cotidiana del día uno que nace. Y yo estaba espantada, como no podía creer es la violencia, ¿no? Y, y el trato y esa cosa como de, de- de que sos como menos. Y de empezar a tener más cuidados. O sea, yo antes, no, como que cuando era adolescente no me importaba nada. O sea, yo ahora tengo más cuidados. O sea, me escribo con mis amigas como, che, llegué, no sé, esto, lo otro. Porque además yo tengo el condimento de que esto que te decía, como un doble cuerpo, de repente, Sí. no sé, estoy en Arte Bay y me dicen, ay, hola, chola, no sé, me saludan, soy artista. Pero me subo en un Uber, saliendo de un antro, lo que sea, y el tipo por ahí flashea que soy trabajadora sexual, porque no pueden, porque tienen una mirada de lo que es ser travesti trans que te relacionan, viste, como a un Sí, lugar súper oscuro, súper marginal y perdón, la sociedad es es verdad. quien, o sea, uno no elige ser, eh, se va a entender mal, pero digo como ser marginal, ¿me entendés? Como la sociedad te margina, Sí. te quita, eh, te pone en lugares de mierda, o sea, no te dan oportunidades. em, Digo, el odio está ahí latente y no, digo esto no como el transodio, es desde muchos lugares. No es solamente desde un lugar en donde, desde la burla, sino como em, de tener un cuerpo y poder sentarte a tomar un café. Sí. Entonces, vuelvo atrás y digo como cuando empecé a tener todas estas experiencias, em, no sé, el mundo me pareció horrible. Y pensaba mucho en mi hermana, y digo, o sea, pobre mi hermana. Vos también tenés un gran linaje de mujeres detrás de las que me Claro, hablabas antes. pero de alguna forma el patriarcado ha generado una naturalización, como se ha naturalizado Sí. tanto, bueno, por suerte el feminismo, ¿no? Como apareció y con eso muchas otros colectivos que se sumaron y para ser visibilizados, pero digo, como terrible. Y una vez te pudiera llegar a pensar de que tuvimos luchas ganadas y demás, y hoy en día en la situación actual del país con estas políticas de odio, de repente es un terremoto que te mueve todo, te cambia todo el paradigma.
Eh, y me parece muy fuerte. No sé si viste el video que circuló ahora en las redes de una chica trans que fue a comprar una Sí, de verdulería. Amber, Sí, sí. eso me pareció Terrible, terrible. terrible. Terrible, terrible, terrible. Cosas que uno pensaría, viste, que ya, no sé, ya no pasaban, ya como que habíamos quedado, nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas y No, al parecer no. no. No, y sobre todo menos con este gobierno en donde lo único que se incita es como a tener como mucho más, como, lo digo así, como de reafirmar, viste, una violencia y un odio que por ahí lo tenías eh, mm, Guardado, enterrado. lo que pasa es que, quiero decir, o sea, no es complicado esto, o sea, la gente está muy eh, mal, pero, pero sí, o sea, no, digo, hay tanta desinformación y hay em, tanta violencia em, en redes sociales, en todo lo que está sucediendo, ¿no? Como estos casos de estos chicos, esta chica que quiso apuñalar Ay, no. a un chico a la salida de la escuela. O sea, realmente hay como una disociación, hay una deshumanización y hay como un desinterés por el otro, una poca empatía y, y una... O sea, yo en un momento salí con un chico que tenía en su casa una foto de Videla, Mentira. ¿sí? Así de Me fuerte, parece muy fuerte. muy fuerte. Y son de estas personas que, que obviamente votaron a mi ley, que, o sea, pero está al lado, ¿entendés? Estás durmiendo con el Estás enemigo. durmiendo con el enemigo, literal, Literalmente. literal, Es literal. así. Y es re fuerte. Porque quizás esa persona o quizás nunca hubiese tenido como el impulso de mostrarse tan seguro en esas ideologías, pero voy a hablar de imágenes porque sé imágenes, ¿no? Pero Sí. con la imagen de este tipo eh, que no me representan nada, y creo que muchos hoy se están dando cuenta, por suerte, de que, de que se viene algo Sí. terrible. O sea, genera como afirmar que esa ideología que tenés, esa construcción del odio, em, la puedes manifestar, o sea, No, es una locura. y es una locura. Y y perdón, el odio tampoco el odio es algo que se construye. Y espero que logren algunas personas como desaprender. Total. Porque Totalmente. ¿Hay algo que te dé miedo decir hoy? no, no, yo no tengo miedo. No, nunca tuve miedo. O sea, sí tengo un poco más, tengo cuidado. Ok. Como que tampoco me voy a regalar. No, 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 no. Pero, no sé, yo me crié en un barrio. O sea, cuando me han delirado, me han querido pegar, suerte. No saben No, con quién se están no sabes, metiendo. no sabes. No, yo no le tengo miedo a nadie. O sea, de hecho, hace muy poco tuve una situación bastante grave en mi casa con unos vecinos y en donde dos veces entraron a mi terraza, entró la policía y, y hubo ahí una situación de violencia y fue fuerte. O sea, tipo, yo rodé, tipo, o sea, sí, fue heavy. O sea, pelearse con la yuta
Pero yo no tuve miedo, ¿eh? O sea, como que... No, pero quizás da miedo, viste, lo que son capaces de hacer. Obvio, no, y sobre todo ahora, o sea, ¿sabes? O sea, es Sí, sí. peor, o sea, lo estoy contando. Em, pero es algo que, por ejemplo, en otro momento quizás pensaba que no me iba a suceder. Claro. Y hoy sí tengo como que estoy más alerta. Como puedo haber tenido un chongo que de repente tenía La una foto foto del... de Videla. No, O sea, y yo sí. que soy una persona que tengo herramientas, o sea, digo, he Total. militado, o sea, tengo conocimiento y no, o sea, me tomó es como de De sorpresa, sorpresa. totalmente. Es que nunca me lo podría llegar a imaginar. No, y así, Me parece... y lo cuento ahora porque, Sí. o sea, en su momento me avergonzaba un montón, pero, pero tampoco me voy a hacer la careta, digo, o sea, hay amigas trans también que son libertarias y, y hay gente del arte que también y que apoyan este gobierno y etcétera. Y bueno, como que en mi cabeza era como, bueno, tengo que convivir con esto. Pero después cuando de repente me levanto al lado de una persona Tiene una foto que de mamita, Videla. qué miedo, Sí. que perdón, o sea, no es que yo fui a su casa y la vi, o Sí, sea, un sí, día sí. me dijo, Tengo esto. tengo esto, y yo Claro. dije, no puede ser, Claro, ¿no? como que estoy haciendo, o sea, como Mm. no, se me, se me, Y te empezás a repreguntar, ¿viste? Porque uno siempre quiere creer lo mejor del que está al lado nuestro, ¿no? sí, Em, pero bueno, no es el caso a no, veces. No es el caso a veces. no. Creo que hay que aprender un nuevo lenguaje y empezar a hablar de verdad con el otro, ¿me entendés? O encontrar los puntos, ¿me entendés? En donde hay puntos de inflexión, puntos en donde nos encontramos. Lo que sucede también es que está todo tan mal que los Total. vínculos son súper, primero que son difíciles, todos, ah, y las apps de citas, o sea, como las redes sociales, que No, en su momento cuando llegaron eran una herramienta para comunicar, hoy en día, o sea, es un lugar en donde hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Y en donde en su momento mostrábamos todo, qué hacíamos, dónde total. estábamos y tal. Y ahora, no sé, a mí ya casi ni me dan ganas De de aparecer ahí. mostrar mi vida. Sí. Porque no sé, digo, o sea, pasé por esa experiencia, que por suerte, chau, pero digo, esa persona le puede llegar a otra y andás a ver, ¿entendés? Como, Y hay miles en el mundo y hay ahí. un Hay... montón. Y no Lo que sabes pasa es quiénes que ahora son. está todo liberado, como Claro. bueno, Odian odian libremente. libremente. Entonces es terrible. No. Bueno, ellos no saben lo que es la libertad. Ellos No, verdaderamente no saben lo no, que es la claramente libertad. no. ¿Sentís que hoy tu obra incomoda un poco a todas estas personas? Creo que incomodo más yo porque soy yo, pero hay algo de crear una imagen y de pensarse como... Yo hago mucho y pienso mucho en el camuflaje y hay algo como de eso, de quizás no tenés que ser tan explícita y con una imagen al lado de otra hay una narrativa, hay un discurso que quienes eh, conocen esa imagen entienden lo que dice ahí, por así decirlo. Entonces, em, ¿Sentís que incomodas más vos? incomodo más yo. Sí. ¿Hay algo que no te interese negociar, aunque implique quedar afuera de ciertos espacios o lugares? Mi salud mental, Pone así. te juro, Sí, mi salud mental. Es que siempre está al borde ahí de... del precipicio. Sí. Sí. No, pero es algo muy importante y hay que tener como... Esto que te decía yo al principio, cuando tenía, no sé,
18, crisis de pánico, depresión, y pasé por todos esos momentos, yo no tenía la herramienta de poder decir, bueno, voy a hacer terapia o porque había una idea, no, bueno, estás loca, te van a internar, ¿entendés? Sí. Entonces, hoy en día como que intento estar muy eh, atenta a eso, porque no hay nada mejor que la paz, Ay, ¿viste? puro sí. Como la tranquilidad. Y eso Todo es lo lo único otro, que una se puede dar. no, y todo lo otro después viene de la mano, digo, como esa tranquilidad la encontrás en la libertad que tenés vos en tu trabajo de poder crear, que es lo que te digo, o Sí. sea, puedo tener montones de propuestas laborales o, o cosas que idílicas, pero, pero siempre intento como respirar y decir como, ¿qué preferís? Tipo, ¿El dolor a vos te bloquea o te funciona como no, motor? el dolor, bienvenido sea. No. Em, Mira, justo desde el año pasado empecé a hacer estas obras que son em, como figuras que tienen como un diálogo y colores y formas, porque me di cuenta que estaba produciendo desde el dolor y, y no me estaba sintiendo bien. De hecho, me dio un brote de psoriasis que me agarró en todo el cuerpo. Y dije, bueno, el cuerpo está hablando, Sí. mami, así que... Pero lo que pasa es que no sé si es que el dolor es un motor. O sea, como es imposible no sentir dolor en momentos contemporáneos como hoy. Ya Sí. habiendo hablado todo lo que dijimos, Sí. ¿no? Salud mental, Contexto político contexto social. político, que es una Sí. mierda. Digo, no hay un lugar así como tan, como, qué felicidad todo esto. No, no, Entonces, no. No se puede ser panglosiano en, en estos no. momentos de... Y entonces, nada, o sea, ahora estoy intentando ser un poco más como robotina, produciendo, si bien obvio que tiene como un discurso fuerte y tal. em, Tengo muchas ganas como de poder ser un poco más intelectual. Como, no, estoy un poco cansada como de hablar de mí. Mm, Me cansé. No sí, tengo ganas de hablar de mi experiencia, sí. de lo que me pasa. O sea, en mis obras, durante todos estos años, he escrito cosas que me pasan en el cotidiano y en distintos estados. O sea, de estar llorando, estar feliz, estar borracha, estar con resaca o estar, o sea, como literalmente han sido diarios íntimos. De hecho, hace muy poco inauguré una exposición en donde se reunieron muchas obras de muchos años y podía reconocer como cada parte. O sea, no, mira acá cuando me pasó esto lo hice en este momento, estaba pensando acá en tal cosa. Me acuerdo que, o sea, diario íntimo, Sí, literal, expuesto. como mucha exposición y tengo ganas de quedarme con algo para mí. Mm, Entonces, nada, el cuerpo ya habló y yo total. ahora tengo ganas de estar un poquito más adentro. Resguardaditas. Sí, un poco. Justo hablando de tus diarios personales. Conociendo tus cuadernos de dibujo 2014-2015, mostrados en Ejércitos del Llanto, ejercicios del llanto, ojito, Ejército, ojito, ojito. ojito, ejército, no. No, qué miedo. ¿Cómo incorporás tu diario personal para construir una narrativa en tus exposiciones? Eso a mí me parece algo muy heavy, muy heavy. Mira, ese Ejercicios del Llanto fue mi primer muestra en Buenos Aires, en el Museo de Arte Moderno. Y fue como un antes y un después porque yo venía de
todo lo que era performance, indagando en el pan, indagando en fotografía, acuarelas y tal. Y entonces Victoria Norton, que es la directora del museo, le llegó un dossier en donde aparecían estos dibujos y me preguntó, y son dibujos que yo hice en un momento que fue cuando conocí a mi papá, y son como abstracciones y puntillismo. Estaba tan angustiada que lo que hacía era como que sentía que no podía hablar y no podía expresar. Entonces en mi cabeza tenía una imagen y lo que hacía era como hacer puntitos. Y de alguna forma sentía que eso, como si fuese psicomagia, me daba tranquilidad. Como si fuese también medio una muleta ahí contrafóbica o algo que tenía que ver como, bueno, poder abstraerme yo en ese ejercicio, ¿no? Ponerte Y en entonces, automático. sí, entonces Victoria cuando vio esos dibujos creyó mucho en ellos y me dijo, hagamos una muestra de esto. A mí me pareció una muy mala idea. Tuve que viajar a Mendoza, entonces me encontré con mi habitación de mi adolescencia, que además yo tengo diarios íntimos. Entonces me encontré con todo eso y me vine con esos libros, esos cuadernos, los desarmamos en el museo y ahí me dice, acá hay una muestra. Y yo, o sea, Y vos viendo tu vida a través de tus ojos ahí. Todo en una mesa. un momento que, o sea, yo decía como, esto es una situación de un momento muy Sí. particular, me parece súper fuerte y, y eran dibujos, o sea, que realmente no tienen nada que ver a lo que hago hoy. Eh, pero bueno, hicimos una muestra con eso. Y después un libro, y ese libro el año pasado ganó un premio, así que sirvió. Y después a mí también me sirvió como en mi carrera, o sea, se me abrieron las Sí. puertas a lo internacional. Justo mencionabas también lo cotidiano, lo ritual, la papa, el pan, la performance, cuando empezamos a hablar de esta muestra. Quería preguntarte, en tus obras recurrís mucho al uso de alimentos andinos, las papas, el pan, para cuestionar la globalización y el capitalismo alimentario. ¿Qué más puede simbolizar ese recurso? Bueno, la papa es como, siempre me pareció como muy interesante, como un cuentito que era como que cuando los españoles llegaron a América encuentran este tubérculo y no lo querían consumir porque era el fruto como del infierno, ¿viste? Como que estaba bajo la tierra. Entonces, pero bueno, después la papa se vuelve, no sé, Lo la máximo. tortilla de papa en el plato nacional de De España, España claro. y así. Entonces, como me parecía como muy loco como, como esto. Y también después como algo que tiene que ver con el capitalismo y con lo pop, era que las papas Lay's, por ejemplo, vienen de corte español y corte americano. Como las que ¿Cómo? tienen Las canalitas esas, sí, sí. son corte americano y las que son lisa, corte español. Entonces me parecía como, wow, qué mostras. ¡Qué extraño! Encima que tienen el tupé de jugar con esto. Entonces, bueno, como que lo sumé a mi obra y después me di cuenta en como este ejercicio de armar oraciones o... Nada, yo siempre digo que cuando compongo una obra, siento que cada elemento es una palabra, es como si estuviese escribiendo una canción, porque no desisto de la idea de ser cantante. No, me encantaría, pero no Ay, ¿por qué puedo. no? No, Yo te veo en un soy escenario. malísima. Sabrina Carpenter, amor. Soy malísima, pero no, me encantaría. O sea, la música me fascina. Pero bueno, entonces, claro, empecé a dibujar a la papa y le hacía una tilde y estaba referido a mi papá o al abandono. Ah. Em, y así como con muchas otras eh,
imágenes. American Beauty. American Beauty fue mi primer performance en Arteba, en donde yo danzaba sobre una especie de caja. Todos los días la iba cargando con las papas, Lay's. Y era una forma como de danzar sobre el capitalismo. Y yo lo que hacía vestida de caporal, hacía la danza como del varón. Las mujeres como que hacen bailan como, tienen un paso muy como acotado. Ok. Mira, me la perdí. Bueno, tenemos que ir cerrando y te quiero hacer las últimas 3 preguntitas. Una es, si tu obra pudiera, por más cliché que suene, si tu obra pudiera abrazar a alguien, ¿a quién sería? ¿A quién abrazaría? A mi mamá. Justo hablando de tu mamá, ese primer cuadro que viste de chiquita con tu mamá y ese reencuentro en el Museo del Prado, ¿cómo dialogan hoy con la artista que sos? Soy muy consciente de que ella ha sido quien, de alguna manera, siempre me dio como ese empujón para ser quien soy hoy. Y de hecho esa anécdota de haber encontrado esa imagen de un enano y estar tan asombrada por esa imagen y pensar que era una foto y ella diciéndome, no, esto es una pintura, y pensar por cómo es una pintura, que es una pintura, y que me haya dejado ese, ¿cómo se dice? Ese interrogante que me ha perseguido toda la vida sobre lo que es el arte, se lo debo a ella. Entonces es un momento único y es un vínculo que lo voy a tener para siempre conmigo, lo voy a llevar siempre. Entonces, ay, qué lindo, me vas a hacer emocionar a mí. Lloremos las dos. Lloremos. Y la última pregunta, que creo que es la que todos queremos saber, ¿cuál es tu color favorito? No. La otra vez me preguntaron sobre eso. ¿De verdad? Que por qué a todo le ponía violeta o púrpura. Que si había un significado sobre eso. Y mi respuesta es que porque me gusta Prince. Entonces, no era tan profundo. No. Pero ese es mi color favorito. El violeta. Bueno, pónganos una canción de Prince después, cuando hagan la edición. No sé si se podrá, si no la cantamos nosotras a capela. No, sí, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Chola, por estar acá. Es un amor, gracias. Fue hermoso, hermoso, hermoso tenerte. Bueno, somos Cerulio y si quieren seguir viendo más conversaciones, charlas, chismes como estos, nos siguen en todas las redes sociales. Nos despedimos. Aplausos, por favor.